En matemáticas se acostumbra a escribir la I como el imaginario, ¿ya? Sin embargo, en electricidad usamos J, que también está permitido, porque cuando uno hace, si nosotros sacamos la corriente instantánea o la potencia instantánea, estamos diciendo que la potencia es de. Sin embargo, si yo quiero saber cuál es la corriente que hay ahí, para diferenciarla de la corriente instantánea, la vamos a denotar o escribir con letra I minúscula, ¿ya? Entonces, para que no se confunda que eso puede ser una corriente, se le pone J al imaginario. Eso habíamos visto hasta el jueves. Sin embargo, todos los parámetros de electricidad pueden referirse al tanto por uno. Entonces, vamos a ver que también tenemos la impedancia en ohm es igual a una impedancia con ángulo θ, también en ohm, que esto va a ser igual a, recordemos que la impedancia es una parte resistiva, que es en ohm, más o menos una parte imaginaria que la parte reactiva en ohm. ¿Ya? Siempre recordemos eso, la impedancia, y lo expliqué en extenso el día jueves, tiene una parte real, que es la resistiva. Esa R no es de real, o sea, la denotación de R no es de real, sino que es la resistiva. Pero coincide que es la parte real, porque es la parte que nosotros transformamos en trabajo. Y esta es la parte reactiva, que es lo que hace aparecer energías que no se aprovechan en trabajo. Entonces, de aquí denotamos, y lo voy a escribir acá, que la impedancia en tanto por uno va a ser igual a la impedancia ángulo θ en ohm partido por la impedancia base, que también está en ohm. Esto quiere decir que es la resistencia en ohm más menos la reactancia en ohm partido por la impedancia base en ohm, nos va a dar que vamos a tener la resistencia en tanto por uno más menos la reactancia en tanto por uno. Pero hay otro parámetro que no estamos acostumbrados a utilizarlo, que es la admitancia, que se denomina con la letra Y y su unidad de medida es el Siemens. Entonces, Y va a ser igual a Y ángulo, creo que se encargaba, el Siemens va a ser igual a G en Siemens más o menos JB en Siemens. La admitancia es la facilidad que se ofrece al paso de la corriente. Admitancia es igual a 1 partido por impedancia, porque es la inversa. ¿Ya? Entonces la admitancia Y es la facilidad que se ofrece al paso de la corriente. G es la conductancia, es la parte real de la admitancia, lo mismo que acá. O sea, es la oposición, porque hablemos que la conductancia es lo que permite el flujo, ¿ya? Pero ese permitir el flujo tiene una parte que supone, ¿ya? O sea, si lo vemos a la inversa, es lo que supone.
Entonces, no es lo mismo que la resistencia. Este se opone. Este es el que ofrece la facilidad de la parte real, es decir, de la resistencia. Y la subseptancia, que es B, es la parte que favorece el flujo de electrones, pero de la parte irreal, de la reactancia. La I es la admitancia. La admitancia que es la facilidad real. Admitancia es la facilidad de transmitir, ¿ya? O es la parte que no se opone al flujo de la corriente. Esta es la parte que se opone y esta es la parte que no se opone al flujo de la resistencia. Admitancia. ¿Y la G? Lo que pasa es que la admitancia en corriente alterna tiene una parte que es la conductancia, G, que es la parte que no se opone de la parte resistiva. O sea, lo real que transmite. No es lo real que transmite, porque ambos son reales en lo que transmiten. Ya. Esta es la que ofrece el flujo de electrones de la parte resistiva, de la parte real. Y esta es la que ofrece la susceptancia, se escribe así. Esta es la subsestancia. Conductancia. La Y es la admitancia. La G es la conductancia, que es la que permite el flujo de energía eléctrica en la parte real, es decir, en la parte resistiva, y la subseptancia es la que ofrece o permite el flujo de energía eléctrica en la parte irreal o reactiva de nuestro sistema. Lo que pasa es que nosotros acostumbramos a hablar de conductancia porque cuando hablamos en corriente continua no existe susceptancia. Igual que no existe reactancia, existe solamente resistencia. Pero ahora, al traspasar la corriente alterna por esto de la sinusoidal, de los ángulos que aparecen, ya no aparece una parte real y una parte irreal. ¿Ya? Entonces, por eso es que la admitancia se divide en conductancia y subseptancia. Entonces, ya que tenemos esto, en tanto por uno va a ser igual a la admitancia en Siemens partido por la admitancia base en Siemens. Esto va a ser igual a G en Siemens más menos B en Siemens partido por la admitancia base. Y esto va a dar paso a la conductancia en tanto por 1 más menos J subseptancia en tanto por 1. En general, la misma fórmula que la de arriba, solo que reemplazó por... Si ustedes se dan cuenta, para sacar en tanto por 1, lo único que tenemos que hacer es dividir por una corriente, por una cantidad base. Y ahí nos queda expresado
Las cantidades en tanto por uno o por unidad, recuerdo que es lo mismo, cumplen con la ley de Ohm y la ecuación de potencia. Es decir, voltaje en tanto por uno va a ser igual a corriente en tanto por uno por impedancia en tanto por uno, y que la potencia en tanto por uno va a ser igual a voltaje en tanto por uno por corriente en tanto por uno. Y aquí lo vamos a demostrar. La potencia monofásica en megavoltampere es igual al voltaje fase neutro en kilovolt por la corriente de línea en kiloampere. Como yo le decía, esto es una igualdad. Por lo tanto, lo que hacemos al lado izquierdo de la igualdad, si lo hacemos al lado derecho, sigue siendo la misma igualdad, la misma expresión. Por lo tanto, si esto lo multiplicamos por 1 partido por la potencia base monofásico, nos va a quedar que la potencia monofásica en megavoltampere partido por la potencia base monofásica también en megavoltampere va a ser igual a voltaje fase neutro en kilovolt por corriente de línea en kiloampere partido por la potencia base monofásica en megavoltampere. Sin embargo, tenemos que la potencia base monofásica es igual a voltaje base monofásico por corriente base monofásica. Entonces, si reemplazamos acá, nos va a quedar que esto es voltaje fase neutro en kilovolt por corriente de línea en kiloampere partido por voltaje base monofásico en kilovolt por corriente base monofásico en kiloampere. Aquí voy a hacer un arreglo solamente para visualizarlo. Voltaje fase neutro en kilovolt partido por voltaje base monofásico en kilovolt, lo voy a multiplicar por otra fracción. Aquí separé solamente las corrientes. Es un arreglo, como les digo, para que se pueda visualizar bien. Y como estamos dividiendo el valor real por la cantidad base, ¿qué nos queda? Que esto es potencia en por unidad, justamente, es igual a voltaje en por unidad por la corriente en por unidad. Este voltaje monofásico y este es corriente. No, perdón. Sí.
para desenredar esta madeja de tanto número y tanta letra. Y lo que nos entrega el transformador, por lo general, es los valores nominales de potencia y de voltaje. Porque la corriente va a depender de las cargas asociadas, ¿ya?, en el secundario, pero también puede ser una corriente nominal. Y nosotros vamos a, como está definido por placa, por información de fabricante, la potencia del transformador y el voltaje del transformador, nosotros podríamos sacar la corriente del transformador. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podríamos obtener las cantidades básicas. Y ahí podríamos ya llevarlo, teniendo la cantidad de base, podríamos llevarlo al tanto por uno. O sea, esto no aparece de la nada, siempre va a haber un. Por eso estoy dejando allá estoy dejando esa información allá, para que tengamos y que necesitamos recurrir a ellos. ¿Cubierto esto? Esto es para un sistema monofásico. Para un sistema trifásico, nosotros vamos a tener que la potencia trifásica en megavoltampere va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje línea en kilovolt por la corriente de línea en kiloampere. Esto es para un set equilibrado. Recordemos que todo esto se hace en base a un modelo ideal, ¿ya? Si nosotros multiplicamos por 1 partido por la potencia base trifásica en megavoltampere, nos va a quedar que la potencia trifásica en megavoltampere partido por la potencia base trifásica en megavoltampere va a ser igual a esto que está aquí arriba, raíz de 3 por voltaje línea en kilovolt por corriente de línea en kiloampere. Todo esto dividido por la potencia base trifásica en megavoltampere. Pero recordemos que la potencia base es igual a raíz de 3 por voltaje base línea en kilovolt por corriente base línea en kiloampere. Si nosotros simplificamos acá y hacemos esta división, separamos la fracción, igual lo voy a separar acá. Voltaje línea en kilovolt partido por voltaje base línea en kilovolt por corriente de línea en kiloampere partido por corriente base de línea en kiloampere, nos va a dar que esto es potencia en tanto por 1, que va a ser igual a lo que está ya voltaje de línea en tanto por 1 por corriente de línea en tanto por 1. Ahora, voltaje de línea en tanto por 1
con esto termino la demostración, es igual al voltaje de línea en kilovolt partido por voltaje base de línea en kilovolt. Esto es igual a raíz de 3 por voltaje fase neutro en kilovolt al lado. No, al lado de la. Eso perdón, chicos. Esto es igual a raíz de 3 voltaje fase neutro partido por raíz de 3 por voltaje base monofásica en kilovolt. ¿Se entiende esto, no? El voltaje de línea es igual a el voltaje fase neutro por raíz de 3. Por lo tanto, el voltaje base línea es igual a voltaje base monofásico por raíz de 3. Simplificamos la raíz de 3. Por lo tanto, nos queda que voltaje fase neutro, estaba en la aplicación anterior, voltaje fase neutro partido por voltaje base monofásico es igual a voltaje monofásico en tanto por. Corriente de línea o voltaje fase neutro. Independiente de eso, recordemos que el voltaje base son normalmente los voltajes nominales Del transformador. Ya. Claro, los voltajes nominales del transformador. Porque eso es lo que te entrega los valores para el set. Ok, entonces el voltaje de línea sería lo que me entrega en el momento de despliegue. en el momento de ¿Ya? Porque eso va a depender de muchas veces las cargas también. Claro, no. Entonces, ahora, el voltaje fase neutro, y voy a aclarar esto, es cuando es monofásico. Que no es lo mismo que voltaje fase-fase. Cuando tenemos voltaje fase-fase, en el sistema trifásico de baja tensión es 380. Pero tenemos 3 juegos o 3 pares de fase: RS, RT y ST. Por lo tanto, es 380 por raíz de 3. Entonces, y aquí es lo que empieza acá. El voltaje línea es el voltaje de todas las líneas. Por lo tanto, es raíz de 3 por voltaje fase neutro. Y el voltaje base línea es 3 veces el voltaje base de cada monofásico. Entonces, por eso que el voltaje de línea, que en el fondo es el trifásico, lo que se llama, es igual al voltaje monofásico en tanto ángulo. Puede suceder que es el cambio de base para impedancias expresadas en tanto voltaje. Voltaje fase antiguo. Potencia base
voltaje base nueva, potencia base nueva, impedancia en tanto por uno antigua e impedancia en tanto por uno nueva. Esto se debe a... Aquí que usted. Piense. Más allá de que pienses y aciertes o lo tengas claro, es para ver si entienden el tema del concepto de base. Porque si entienden el concepto de base, En uno puede ser que cambiamos el transformador o puede que cambiemos la potencia entregada. mira el enunciado, cambio de base para impedancias expresado en tanto por uno. Ese cambio de ¿Qué es la impedancia en el transformador? la resistencia que sea de la conectividad de Y aparte de la resistencia, ¿qué es lo que es? sería tiene que ver con la potencia reactiva. La reactancia. Recordemos que la impedancia es la parte resistiva más la parte reactiva. ¿Ya? Y esa impedancia puede cambiar. Por ejemplo, una pequeña, ¿se acuerdan cuando veíamos los taps cuando vimos la caracterización superior que dice? Los transformadores habían taps que en el fondo a mí me seccionaban el transformador porque si yo tengo el primario del secundario, por ejemplo, aquí tengo un voltaje de 138 kilovoltios y acá tengo 23, un voltaje secundario de 23 kilovoltios. 23 por 6, 125. Y supongamos que acá yo tengo una potencia de 8 megavolt. ¿Qué potencia tendría que tener aquí en el secundario si fuera una máquina ideal? 8 mega 4. ¿Ya? Así que fue el ideal. Entonces, calcúlame a mí aquí la corriente. ¿Cómo calcularíamos la corriente ahí? Calcúlame la corriente aquí, calcúlame la corriente acá y calcúlame la corriente acá si fuera 8 mega 4. Calcúlenme eso, ¿no?